Bienvenidos a las cápsulas informativas del Centro de Investigación sobre América del Norte. Estamos ofreciéndoles en esta ocasión un análisis sobre las elecciones en Estados Unidos y para ello tenemos a la exdirectora de nuestro centro, la maestra Silvia Núñez, y a un reputado investigador del CISAN también, el doctor Roberto Cepeda. Ellos nos van a hacer una pequeña reflexión sobre la historia de las elecciones, nos van a platicar de casos de no reelección que se hayan dado en la historia y de la importancia de la confianza y la verdad en la institucionalidad electoral estadounidense. Esperemos que sean de su utilidad estas cápsulas informativas que estamos preparando para ustedes en el CISAN. 22 días de la elección presidencial en los Estados Unidos que se celebrará el martes 3 de noviembre de 2020, lo que tenemos es un escenario no nada más profundamente polarizado entre las dos fuerzas políticas, es decir, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, representados obviamente por sus respectivos candidatos, Donald Trump por el Partido Republicano y Joe Biden por el Partido Demócrata. Tenemos también otros datos que me parecen particularmente importantes destacar en el sentido de que la popularidad del presidente ha venido cayendo significativamente y que dentro de este escenario de caída hay temas de absoluta relevancia para el pueblo de los Estados Unidos. El tema que más les interesa en la actualidad a los norteamericanos, a 3 semanas de la elección presidencial, en primer lugar, es el tema del coronavirus y el tratamiento que se ha dado al mismo por parte del gobierno en turno. Las cifras señalan que hay el 66% de los estadounidenses concentran su atención en este tema. El segundo tema que les importa como prioridad a los estadounidenses actualmente es aquel que atañe a la justicia racial. Ahí tenemos que están interesados en ese tema también el 63%. Y como tercer gran tema es el tema de la salud. Y el tema de la salud, ¿por qué? Porque estaríamos hablando de que hay toda una efervescencia en torno al gran issue de que en los Estados Unidos al día de hoy sigue sin existir un programa de cobertura universal de salud. Sabemos que Obama lanzó precisamente el Obamacare e intentó ponerlo en práctica. Esto no ha sido cosa fácil y de alguna manera lo que hizo Donald Trump es no nada más desmantelarlo, sino sobre todo descalificarlo. Y aquí es donde viene esta disyuntiva de futuro con la pandemia, con el COVID, entendiendo que Estados Unidos está en el primer lugar a nivel internacional en el número de contagios y de muertes. Entonces el resultado es que este gran tema ha llevado a la sociedad estadounidense a una toma de conciencia con relación a la importancia que tiene el cuidado de la salud para todo el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque además conocemos que en vinculación con el COVID-19, lo que se ha presentado en los Estados Unidos es una gran crisis económica, una gran crisis que ha representado una debacle para millones de estadounidenses. En el debate de los vicepresidentes, precisamente se señaló que en Estados Unidos hay actualmente más de 30 millones de personas que están pidiendo inscribirse en este programa para el combate al desempleo, que están pidiendo estos subsidios. Por lo tanto, ahora el tema de salud y economía son de alguna manera indisolubles, van de la mano y creo que aquí es donde se juega la gran apuesta. Por una parte, Donald Trump, por cierto, ha adquirido el propio COVID y que en un tiempo récord totalmente
inaudito para el escenario de tantos enfermos que hay en los Estados Unidos, salió del hospital y retoma sus actividades prácticamente a 6 días después de haber ingresado al hospital. Y no solo eso, lo hace con una enorme prepotencia porque justo el día de hoy el presidente de los Estados Unidos se ha autodeclarado inmune. En este sentido, esto le está costando un número interesante de electores. ¿Y por qué lo digo? Porque las cifras lo están diciendo claramente al día de hoy. Cuando uno revisa que en los estados de indecisos, donde está la gran apuesta para que Biden pueda cerrar el total de 270 votos electorales que necesita para ganar la presidencia el martes 3 de noviembre, pues resulta ser que en 2 de estos estados, uno Michigan y el otro Wisconsin, de una manera Biden ya supera por 8 puntos al propio Donald Trump en Michigan y por 10 puntos a Donald Trump en Wisconsin. Esto significa que la campaña no ha terminado, sobre todo porque se canceló incluso el segundo debate. No vamos a tener la oportunidad de vivirlo después del caótico primer debate entre los dos candidatos presidenciales y tendremos que esperar para ver si el día 22 de octubre próximo se presenta el que sería tercero, pero que en esta ocasión será el segundo debate presidencial para ver cuáles son los posicionamientos con relación a todos los temas que mencioné y obviamente uno de los más importantes también será el tema del papel de los Estados Unidos en el mundo. Frente a una disyuntiva histórica en donde el pueblo de los Estados Unidos deberá decidir con absoluta libertad y esperamos que con el debido respeto, sobre todo de parte de Donald Trump al resultado electoral, deberá decidir hacia dónde quiere llevar el rumbo, hacia una ala más progresista con valores incluyentes o reiterar que de alguna manera Donald Trump debe seguir al frente de los Estados Unidos. Gracias, Silvia Núñez, exdirectora del CISAN. Muchísimas gracias por este análisis que nos ofreces en estas cápsulas del CISAN. Doctor Roberto Cepeda, ¿algún comentario que quiera usted sobre el análisis de la elección en este momento, 12 de octubre de 2020? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Buenas tardes también a la doctora Silvia Núñez por su análisis. Yo coincido mucho con ella. Y bueno, estoy viendo hoy 12 de octubre del año 2020. Este sitio de 538 es un promedio de todas las encuestas nacionales que se están publicando diariamente, donde hay precisamente las tendencias más recientes, le dan un porcentaje de favorable de ganar las elecciones a Joe Biden con el 52.4% y a Donald Trump registrando el 41.9%, ¿no? Repito, este es el 12 de octubre. Ya lo decía Silvia Núñez, hace 3 semanas aproximadamente de las elecciones. Esto puede cambiar, pero también estoy viendo Real Clear Politics, que es la otra gran, digamos, base de datos que está todos los días almacenando todas estas encuestas. Y lo que hacen estos sitios, tanto 538 como Real Clear Politics, es meter en una base de datos que ellos tienen programados y ahí les sale un promedio, ¿no? Están tomando todas las encuestas que salen diariamente. Y aquí pues vemos también una ventaja de Joe Biden en el caso de la elección presidencial de 51.8 favorable, ¿sí? Y Donald Trump de 41.6. Es decir, aventaja Joe Biden 10.2%, ¿no?
Esto es lo que nos dicen las dos principales encuestadoras de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, habrá que esperar. Si otra cosa no sucede, si las elecciones fueran hoy o mañana, pues es altamente factible que saliera vencedor Joe Biden. Habrá que esperar también. El debate de esta semana se canceló y habrá que esperar al 22 de octubre para ver si se realiza un tercer y último debate, que es poco factible también que cambien mucho las preferencias, porque lo que puede pasar es que sea un debate virtual, ¿sí? No es un debate, no va a ser un debate presencial, por lo menos eso es lo que se está comentando, ¿no? Entonces, pues yo diría que el presidente Trump ha sido afectado en su imagen como candidato presidencial por el tema del COVID. Por el tema del COVID-19, hay una tasa de desempleo del 7.4%, es el dato más reciente del mes de septiembre, ¿sí? Hubo un aumento muy importante del desempleo en el mes, digamos, en los meses que más se intensificó. Pero antes de llegar a la pandemia estaba el mes de marzo, que se manifestaran los estragos en la economía, el 4.4% de desempleo, ¿no? Ahora hay un 7.4%, es decir, todavía no se reduce el desempleo, los niveles de desempleo previos a la pandemia. Y este es uno de los factores por el cual más influye en los votantes. Hay que recordar que si analizamos en los últimos 50, 60 años, lo más común es que un presidente de Estados Unidos se reelija. Los dos casos más recientes en los que no ha sido el caso, ¿sí? Fue George Bush, padre, en 1992, que perdió una elección contra Bill Clinton. Bush, candidato republicano, Clinton, demócrata, ¿no? Y ahí el tema de la economía fue crucial. El tema de la economía fue determinante. Vemos a un Bush padre que tuvo grandes éxitos en la política exterior, pero el tema económico no fue así, tuvo una recesión y eso al final del día le costó la reelección, y no se pudo reelegir. El otro presidente que no se reeligió en los últimos 50 años fue Jimmy Carter. Sí, y él tuvo un problema en temas exteriores, ¿sí? Hubo un conflicto en la embajada de Estados Unidos en Irán, que fueron algunos miembros de la embajada del gobierno de Estados Unidos fueron tomados como rehenes. Es decir, son dos casos que sería interesante ver por qué no se han reelegido, ¿no? Fuera de ahí vimos a un Reagan que se reeligió, a Bill Clinton, a Bush hijo, a Barack Obama, y ahora tenemos el caso de Trump, ¿no? El caso de Trump, yo siento que el tema económico no le favorece, ¿sí? Ahí también hubo una caída en el segundo trimestre. Los datos económicos en Estados Unidos se dan por trimestre. Si bien el primer trimestre cayó la economía de Estados Unidos alrededor del 5%, en el caso del segundo trimestre estoy viendo que fue de alrededor del 30%, poco más del 30%, algo que no se miraba desde la Gran Depresión. No estamos ahorita viendo, todavía esperando los datos del tercer trimestre, pero es decir, son dos temas ahí, el crecimiento económico, el tema del desempleo, que también sigue estando presente a pesar de que ya se ha reducido. Especialistas como Joseph Stiglitz, económicos como Stiglitz y como Francis Fukuyama, nos hablan de una caída del 8% del PIB en promedio en el 2020, ¿sí? Pero para el 2021 la recuperación será alrededor más o menos la mitad de lo que se cayó. Es decir, el 21 aún tampoco se habrá recuperado Estados Unidos, ¿no? Y ahora, pues habrá que ver todas esas personas que están desempleadas, todas esas personas que se han afectado del sector servicios, principalmente,
el sector de los deportes, el sector del entretenimiento, los restaurantes, la hotelería, las aerolíneas. Estamos hablando de millones de personas en Estados Unidos que están desempleados, como una crisis que no se veía en casi los últimos 100 años, ¿no? En ese contexto, hoy 12 de octubre, el candidato demócrata, antes vicepresidente Joe Biden, lidera las encuestas con 10 puntos de ventaja. No era así antes del primer debate, que lo comentamos en el anterior programa, cuando la ventaja de Biden sobre Trump fluctuaba alrededor del 8%. Que esto ya nos lleve a decir que ya se decidió, bueno, pues habrá que esperar, porque también todo esto es muy fluctuante y, digamos, si no pasa otra cosa de gran trascendencia, pues ya es muy factible que ya ahorita los análisis están haciendo de cómo será el gobierno de Biden. Muchas gracias, doctor Cepeda. Maestra Silvia Núñez, ¿algo que quiera añadir a ese análisis? Sí, y da un poco pie una de las cuestiones que señaló de manera muy asertiva mi colega, el doctor Roberto Cepeda, cuando aludió a Francis Fukuyama. Recordemos que Francis Fukuyama basó su tesis, no la del fin de la historia, sino la tesis fundamental de los textos de Fukuyama están también orientados a enfatizar la importancia que tiene el tema de la confianza y la construcción de capital social. Precisamente una de las grandes cuestiones que vale la pena que repensemos en todas las manifestaciones de índole, los movimientos sociales y las movilizaciones de protesta que se han acompañado a toda esta crisis terrible del COVID, en donde sabemos perfectamente que las minorías encabezadas en este caso por los afroamericanos y seguidos por los latinos, han sido de los sectores sociales mucho más impactados negativamente por la pandemia y obviamente también lacerados por la parte económica. No se diga entonces las razones por las cuales en los Estados Unidos a lo largo de todo este proceso electoral lo que hemos tenido también ha sido la irrupción de grandes movimientos de protesta en donde ha habido violencia y cómo esta ha sido una de las banderas que ha tomado el propio presidente para tratar de señalar que todos aquellos vándalos y revoltosos están siempre fuera de la ley y que Estados Unidos tiene que defender en esta elección precisamente la ley y el orden. Y aquí es donde viene otro de los temas de campaña que ha cobrado absoluta relevancia en el sentido de cuáles tendrían que ser las características que de las fuerzas de la ley, del cuidado de la ley y el orden, es decir, de las fuerzas policíacas. Fue muy interesante, sobre todo, revisar que en el debate de Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia en mancuerna con Biden, y Pence, bueno, pues Pence, que no se salió nunca del guión duro que mantiene el presidente de los Estados Unidos, señaló que es inadmisible que se pretenda quitar fondos a la policía, diciendo y reiterando lo que ha sido toda una de las grandes mentiras del propio presidente de los Estados Unidos, señalando que si llegan los demócratas al poder, lo que van a hacer es quitarle los fondos a la policía y generar un estado de anarquía y de inseguridad a la sociedad estadounidense. Kamala Harris, como buena fiscal del estado de California, fijó en el debate con mucha claridad su posición al respecto y se señaló que lo que se busca es una reforma a las fuerzas policíacas que entre otras cosas
pueda generar un registro a nivel nacional en donde aparezcan muy claramente registrados aquellos policías que en todo el país han cometido vejaciones a los ciudadanos precisamente porque han actuado con brutalidad, y que estarían buscando también que dentro de la reforma a las policías hubiera una cantidad de dinero, de fondos que se pudieran alocar en comunidades de extrema vulnerabilidad, donde obviamente los jóvenes son siempre sujetos de ser cooptados por las bandas criminales para que operen y trabajen para ellas. Entonces, el desarrollo de estas comunidades vulnerables a través de distintos proyectos sociales serían absolutamente contingentes para poder, de alguna manera, restablecer no solamente el orden, pero sobre todo algo que me parece que es estratégico en la situación actual de los Estados Unidos, y que es la confianza en las policías. Está además marcado por las estadísticas, datos interesantísimos, de que son las generaciones más jóvenes las que muestran los mayores niveles de desconfianza en las fuerzas policíacas. Y aquí es donde cierro precisamente el por qué empecé con el tema de Fukuyama y de la relevancia que tiene la confianza, no se diga, la confianza de los ciudadanos en su líder, es decir, en el presidente. Y aquí Donald Trump ha una y otra vez basado sus posicionamientos en una cantidad de mentiras que para el caso de la sociedad estadounidense, que tiene como una de sus signos de excepcionalismo el respeto irrestricto a la verdad, acaba siendo uno de los grandes hoyos negros que presenta precisamente la candidatura por un segundo periodo del presidente en turno, Donald Trump. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Núñez, por esta reflexión. Doctor Roberto Cepeda, ¿algo más que quiera añadir a este análisis? Claro que sí, doctor Barrón. Creo que es muy pertinente lo que decía nuestra colega exdirectora del CISAN, ¿sí? Silvia Núñez, y solamente me gustaría agregar, bueno, hace algunos momentos citaba estos datos de Real Clear Politics y de 538. Las elecciones pasadas, estos dos, digamos, sitios daban como triunfadora a Hillary Clinton, y de hecho hay también una estadística que se le llama posibilidades de ganar. ¿Sí? ¿Qué posibilidades de ganar tenía Hillary Clinton? Un día antes de las elecciones, 85%, ¿no? Es decir, habría que tomar también, en cierta medida, debido a las características del sistema político electoral de Estados Unidos, donde los estados tienen gran relevancia. Creo que el presidente Trump hoy empieza una gira en algunos de estos estados péndulo, o algunos de esos estados que podrían definir la elección, y todo esto son, bueno, los datos de encuestas donde algunos estados, de acuerdo a esas encuestas, tienen mayor probabilidad de que un candidato los gane, y otros, por el estrecho margen que hay en estas encuestadoras, pues todavía no se podría dar un ganador. Entonces, pues habrá que ver justamente el tema de las encuestas. En las elecciones para renovar el Congreso de hace un par de años, también, bueno, ahí sí acertaron, efectivamente, y vimos un fracaso electoral de Trump en algunos de estos estados clave que habían votado por él en las elecciones presidenciales. Bueno, ahora no votaron precisamente por Trump, pero votaron, digamos, negativo por el Partido Republicano. Sí, no apoyaron al Partido Republicano y votaron en algunos otros estados como Pensilvania, como Wisconsin, a favor de estos estados que definieron la elección
votaron a favor del Partido Demócrata. Entonces, por eso también ganó la mayoría del Partido Demócrata. Entonces, habrá que ver, ¿no? Hay diversas tendencias, casas encuestadoras, y yo recuerdo cuando estábamos estudiando los métodos estadísticos en el doctorado, me decían que el método de las encuestas es uno de los métodos más falibles que hay, porque cada día una persona se levanta con diferentes opiniones, ¿no? Puede ser que un día tenga una opinión, luego hay otra opinión, entonces está cambiando, es decir, está cambiando constantemente. Doctor Cepeda, muchas gracias. Maestra Silvia Núñez, gracias, investigadores del CISAN, que estamos haciendo el análisis electoral de este 2020 y pues estén al pendiente de próximas cápsulas.